Bienvenidos a su canal Electronics. Tenemos acá el siguiente problema a resolver, que es de la materia de sistemas de potencia 2. En este caso tenemos el problema, que es un problema de aula, es decir que no es un problema tipo examen, pero más adelante vamos a ir resolviendo problemas tipo examen de la materia de sistemas de potencia 2 conforme a que vayamos avanzando, ¿no? Entonces, este problema pues se refiere o va referido a cómo hacer el cambio de base de un modelo de una línea de transmisión, ¿no? Entonces, el enunciado del problema nos indica que calculemos el modelo de pi equivalente en por unidad, es decir, en valores PUs, ¿no? Ustedes ya entenderán que de la materia de sistemas de potencia 1 se conoce que en este caso una línea de transmisión se puede representar efectivamente como un modelo matemático que se conoce como pi, ¿no? Un modelo circuito pi, ¿no? En este caso, pues nosotros tenemos, dice, una línea de transmisión de 190 kilómetros, ¿no? Con los siguientes parámetros obtenidos con una tensión de línea, o en este caso también se conoce como tensión de servicio, de 230 kilovoltios, es decir, que es una línea de alta tensión, donde se ha hecho los siguientes parámetros, o se ha encontrado los siguientes parámetros, en este caso, para la secuencia positiva y para la secuencia negativa. Esto también ya se entiende de dónde se ha obtenido estos parámetros, tanto de secuencia positiva, de secuencia negativa, pues eso también se ha hecho el estudio de cómo se obtiene en sistemas de potencia 1. Para la secuencia positiva nos da que la resistencia, en este caso, tiene un valor de 0,13 ohmios kilómetro y la reactancia de 0,49 ohmios kilómetro. Y en este caso la capacitancia, que en este caso lo está representando como susceptancia, B1, ya 2.7 microsiems kilómetro, ¿no? Y para la secuencia negativa se tiene que la resistencia R sub 0 de 0,36 ohmios kilómetro y la reactancia X sub 0 de 1.2 ohmios kilómetro, y la susceptancia, que es la capacitancia, también representada en este caso a 1.8 ohmios kilómetro. Y también tenemos acá el dato, este dato es muy importante, de la potencia base, en este caso, que es de, en el cual nosotros vamos a referir ya cuando tenemos el cambio de base. En este caso pues está realizado a una potencia base de 1000 MVAs, ¿no? En este caso, bueno, o perdón, 100 MVAs. Y bueno, ya tenemos lo que es el enunciado, y para poder resolver pues este problema vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, en este caso pues vamos a dar solución, ¿no? Primeramente vamos a indicar que el modelo pi equivalente de una línea de transmisión está representado de la siguiente manera. En este caso tenemos en el elemento serie y tenemos un elemento de derivación, ¿no? O shunt. En este caso, este es el modelo en el cual se está representando o se representa un modelo matemático de una línea de transmisión. Pues acá tenemos que esto va a estar conformado por una resistencia y una reactancia, ¿no? En el cual la resistencia, como ustedes ya sabrán, representa la oposición de circulación de corriente sobre el conductor, ¿no? Entonces, y la reactancia pues representa el acoplamiento magnético que se tiene en un conductor a otro, ¿no? Eso representa esas situaciones. Estas dos en alta tensión están presentes, muy importante, ¿no? Y también tenemos acá lo que es la capacitancia. Y recordar que las líneas de transmisión producen lo que es entre
es alta tensión, se produce lo que es el fenómeno de la capacitancia. Ya que hemos indicado que al ser una línea de transmisión, generalmente estas líneas de transmisión son líneas de transmisión aéreas, entonces se produce ese fenómeno, ¿no? Que es nada más que el aislamiento que se tiene del conductor hacia tierra. Bueno, entonces teniendo estas situaciones, pues nosotros entenderemos que estos dos parámetros de secuencia positiva R1 y X1 pues se presentan al elemento serie, en este caso a esto, serie, ¿no? A estos dos parámetros. Eso ya se toma a simple vista, ¿no? Serie. Y estos dos de acá, tanto para la secuencia positiva, la susceptancia en secuencia positiva, la susceptancia en secuencia negativa, pues al elemento shunk o derivación, ¿no? Estos dos. Aquí vamos a poner como derivación. Y esto también derivación. Para resolver este problema no vamos a entrar en conceptos teóricos profundos porque es un problema. Generalmente se lo hace casi como mecánico, ¿ya? Si bien hay que tomar algunas consideraciones, pues eso ya se avanza en clase. La parte teórica se tiene que resolver y entender en clase. Entonces, como ya hemos indicado qué cosas representan estas y cuáles son esos datos, pues lo que vamos a hacer simplemente es encontrar el modelo del pi equivalente por unidad para la secuencia positiva. Para la secuencia negativa los pasos son exactamente iguales, nada más. Entonces, para ello, pues para encontrar el modelo del pi equivalente por unidad, entonces lo que vamos a hacer primero, ya hemos indicado, pues vamos a determinar, en este caso vamos a analizar más claros ese modelo de pi equivalente por unidad solo para la secuencia positiva. Positiva. En el cual lo primero que debemos de tener en cuenta es simplemente, en este caso, la impedancia del elemento serie. La impedancia del elemento serie, en este caso, pues para ello, para tener la impedancia del elemento serie, lo primero que debemos encontrar es eso. Vamos a poner como impedancia total, en este caso, de este elemento en serie, pues va a ser igual a la impedancia, en este caso está en ohmios kilómetro. Esto es la impedancia específica, ¿no? En el cual tenemos que determinar una impedancia en unidades de ohmios. Entonces lo multiplicamos para hacer eso por la distancia que tiene la línea. En este caso esto está en kilómetros, ¿no? Y por lo tanto tenemos que la impedancia pues simplemente va a ser igual. Primeramente la impedancia nosotros lo vamos a tomar como fasor, ¿ya? Como fasor, y por tanto entonces esta impedancia específica para nosotros no es más que, como en este caso tenemos un resistivo inductivo, entonces sería por parte de la resistencia sería 0.3 ohmios kilómetro, no vamos a poner las unidades, 0.13 más J 0,49. Obviamente entenderán que al estar en esas unidades estos se van a cancelar, ¿no? Y solamente nos va a quedar en ohmios. Entonces acá ponemos 190 y de todo esto pues vamos a indicar que ZT va a ser igual a, calculando, 24.7 más J 93.1, todo esto
en ohmios. Entonces ya tenemos lo que es la impedancia en secuencia positiva, en fasor si quieren llamarlo, entonces del elemento serie. Lo siguiente que debemos de hacer es toda esta impedancia debemos de llevarlo a sistema por unidad, porque eso es lo que se quiere, ¿no? Calcular el modelo de pi equivalente a por unidad. Entonces, llevando a por unidad, en este caso vamos a poner Peus por unidad para llevar, llevanda, dice ahí, ¿no? Llevando a Peus, entonces vamos a aplicar la siguiente relación, en el cual nos dice que si tenemos Z1, es decir, estamos poniendo Z1 como una impedancia en Peus. Ya Z1 lo estamos representando porque es la impedancia del elemento serie, ¿no? R, X1, R1, ¿no? Entonces, esto va a ser igual, dice, a la ZT, en este caso, pues en fasor, porque tenemos que ponerlo. Y esto va a ser igual o dividido entre el módulo de la impedancia base. Y esto está en ohmios, esto está en ohmios. Ok. Entonces tenemos que aplicar esta relación. Como pueden ver, todo está en ohmios. Simplificando las unidades, nos queda en este caso un parámetro adimensional, es decir, que no tiene unidad, ¿no? Entonces de aquí lo que tenemos que encontrar es la impedancia base, ¿no? El módulo de la impedancia base, en el cual ZT ya lo tenemos acá. Entonces tenemos que encontrar el módulo de la impedancia base, y para ello pues el módulo de la impedancia base es igual a la tensión base al cuadrado dividido entre la potencia base. Entonces acá podemos tener en cuenta que la tensión base no es más que la tensión nominal de operación. En este caso, la línea está operando o va a operar, en este caso, pues en una tensión de línea de 230 kilovoltios, es decir, una tensión de alta, en una alta tensión, perdón, o tensión de servicio, ¿no? En sistemas de potencia 1 se conocía como tensión de servicio, ya que no es más que la tensión de línea o también tensión compuesta. Entonces, teniendo esto, ya teniendo la tensión base, necesitamos la potencia base en la cual está nuestro sistema, ¿no? En el cual nuestra potencia base para el sistema en el cual nos estamos refiriendo va a ser igual a 100 MVAs. Entonces eso es muy importante, ¿no? Recordar que en este caso la potencia base se escoge un valor cualquiera, no siempre puede ser 100 MVAs, puede ser 200 MVAs, 1000 kilo, 1000 kilovolts ampere, ¿no? En este caso, pero en sistemas de potencia, como se indica, se acostumbra a utilizar valores sencillos como 100 MVAs, ya en sistemas de potencia. Ahora en sistemas pequeños podría ser en este caso a ver, creo que era me estoy confundiendo. En sistemas de potencia sí se utiliza lo que es el 100 MVAs, y en caso como en otros lados como Europa pueden utilizar un MVAs, o mejor dicho 1000 MVAs, ¿no? En caso de Europa. Y en sistemas industriales pues hasta un MVAs, ¿no? Eso es parte teórico, ¿no? Pero el problema es que necesitamos sí o sí la potencia base, como ya les he indicado, es dependiendo al sistema. En este caso, pues nos los proporciona generalmente en el examen.
nos proporciona este dato, ¿no? La potencia base en la cual va a estar o va a estar teniendo para lo que es el cambio de base del modelo, ¿no? En este caso para llevar por unidad. Teniendo esto en cuenta, ya vamos a indicar que acá la tensión base es igual a 230 por 10 a la 3, ¿no? Elevado al cuadrado dividido entre ¿qué? Entre la potencia base, que es 100 por 10 a la 6, ¿no? MVAs, ¿no? Megavolt ampere. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, vamos a indicar que la impedancia base, a ver dónde lo escribimos, acá. La impedancia base, el módulo de impedancia base, pues va a ser de 529 ohmios. Entonces tenemos esto y podemos tener lo que es la impedancia, ya, Z1 del elemento serie. Entonces acá lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar y decir que Z1 por unidad, lo que estamos buscando, va a ser igual a, en este caso va a ser 24.7 más J 93.1 dividido entre lo que es 529. Y todo esto nos va a tener que dar que, acá se lo anotamos, Z1 en PUs, o mejor abajo nomás para no tener, para tener espacio. Va a ser igual a que, haciendo los cálculos, entonces va a ser igual a 0.046 más J 0.1759, ¿no? Y esto va a estar en PEUs. Ahora, todo esto, lo que estamos representando por unidad, tenemos que entender que todo esto está siendo representado en ¿qué? En base mil o 100 MVAs. Tenemos que tener en cuenta siempre en qué base está haciendo lo que es el cambio por unidad, ¿no? En qué base. Entonces acá tenemos esto. Muy bien. Entonces ya tenemos el elemento serie por unidad, y esto sería prácticamente el primer paso, si quieren llamarlo así, de poder obtener primero el elemento serie. Ahora lo que tenemos que tener en cuenta es la secuencia positiva. Acá quizás hay que mencionar que esto va referido para elemento serie, ¿no? Así está mejor. Ahora lo que tenemos que hacer el cálculo, ya tenemos esto, ya en PUs, acá está lo que estamos queriendo buscar. Ahora necesitamos lo del elemento de derivación o Shun, ¿no? Entonces vamos a encontrar eso, que es la secuencia positiva del elemento acá estamos mal, derivación, ¿no? Bueno, en este caso, para hacer lo que es la secuencia positiva del elemento de derivación, tenemos que aplicar en este caso la relación representando como admitancia,
¿ya? O impedancia. Tenemos que ir representando en esas dos cuestiones a esto. Hay que entender que tanto utilizar el dato o representar en datos de admitancia o impedancia, pues vamos a entender que si nosotros representamos la impedancia capacitiva o una admitancia capacitiva, ya, porque esto en realidad es un capacitor, ya, que se produce a través del aislamiento entre línea y tierra, ya hemos indicado. Entonces se maneja generalmente, cuando decimos admitancia, se maneja pues para líneas de transmisión. Ahora, cuando se conoce o se maneja o se representa en impedancia, pues se maneja para representar, en este caso, datos para cables en catálogos, ya, que generalmente se representa en catálogos como impedancia. Entonces, sin ir mucho más a detalles, vamos a representar todo esto como ya hemos indicado, como estamos en una línea de transmisión, pues en admitancia, no en impedancia, porque en impedancia hemos indicado pues se representa para definir en catálogos, ya, pero acá lo que estamos buscando es para una línea de transmisión. Entonces pues esto como admitancia capacitiva, ¿no? Entonces, si nosotros representamos como admitancia, nosotros tenemos que entender que como es derivación, entonces vamos a decir que la admitancia shunt total, si quieren, ya que representa a estos dos, va a ser igual, otra vuelta en fasor, a lo que es la impedancia, en este caso, la impedancia, o perdón, admitancia US dividido entre kilómetros, ¿no? Microsiems por kilómetro por la línea o la distancia que tiene esa línea de transmisión. En este caso lo que estamos buscando es igual lo mismo, ¿no? Tener solamente en unidades siems o microsiems, ¿no? Kilómetro con kilómetro se va a ir y tenemos ese admitancia shunt solamente en microsiems. Entonces, en este caso, como la admitancia es un número complejo, ustedes entenderán que eso también se avanza en clase. La admitancia es un número complejo, el cual contiene, en este caso, pues una conductancia, puede ser positiva o negativa. Después, no la conductancia, ¿no? Me refiero a la susceptancia, puede ser como en la parte imaginaria, más menos, negativo positivo. J, susceptancia, ¿no? Entonces, lo que se entiende acá es que nosotros, esta admitancia, al estar compuesta entre lo que es la conductancia y la susceptancia, esta siempre va a ser cero, ya que se entiende que pues al ser cero, pues estamos considerando que se desprecia, o en este caso se desprecia porque no existe pérdidas en los aisladores, ¿ok? Bueno, eso es parte teórica, ¿no? Pero ustedes siempre considérenlo cero, ¿ya? Por esa situación, porque no existe pérdidas por parte de la conductancia en la línea de transmisión. Puede ser por ejemplo, como los aisladores. En este caso, al ser esta situación, lo que único que me quedaría es el dato Y en fasor JB. Y este datito es este de acá. Es por eso que no se toma en cuenta lo que es la conductancia, ¿no? Solamente tenemos un dato de la susceptancia. Bueno, ya explicando eso, entonces lo único que hacemos ahora es reemplazar. Entonces lo único que esto va a ser igual, solamente va a ser JB, nada más, ¿no? Eso quería que tomen en cuenta, ¿ya? Si alguien se estaba preguntando. Entonces acá, resolviendo sigue, pues vamos a indicar que Y shunt
obviamente esto en fasor. Como ya hemos indicado, esto se considera como 0 y solo nos queda la parte imaginaria, que es de la susceptancia. Entonces reemplazamos, que es 2.7, ¿no? Entonces va a ser J 2.7. Bueno, ya no lo pondremos las unidades. 2.7 multiplicado por 190. Se entiende que acá esto se va a simplificar y solamente nos va a quedar como unidades de, en este caso, de microsiems, ¿no? Bueno, entonces tenemos que y shunt, o en este caso la admitancia, va a ser igual simplemente a J 513 microsiems. Entonces tenemos ahora lo que es nuestra admitancia en magnitudes físicas, ¿no? Es lo que se quiere. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho para la secuencia positiva, pero en este caso para el elemento shunt, ¿no? Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es eso, nada más. Entonces ahora vamos a representar pues esta por unidad, ¿no? Entonces llevando por unidad vamos a aplicar, acá vamos a poner esto, llevando a Peus, vamos a tener en cuenta con la siguiente relación, que en este caso va a ser y shunt, en este caso derivación, vamos a poner como T1, ¿no? Como estamos representando a lo que es la secuencia positiva, ¿no? Pero del elemento que es de derivación. Entonces esto va a ser igual en Peus, va a ser igual a y shunt T, que ya tenemos calculado, dividido entre lo que es base, ¿no? La admitancia base. Y todo esto podemos dejarlo como microsiems. Ok. Y para lo cual acá generalmente toda esta relación, para llevar lo que es todo esto por unidad, entonces se lo llega o se lo obtiene de esta relación, pasando ahora a una relación que se aplica. En este caso, esto ya lo explica el ingeniero en clase, así que directamente escribiré la fórmula. Shunt T1 PU, que va a ser igual a esta T, obviamente esto de acá va a ser en microsiems, que este valor o este parámetro es esto, ¿no? Multiplicado por la impedancia base, que ya lo tenemos, esto está en ohmios, dividido entre lo que es 1 por 10 a la 6. Entonces esta es la relación en la cual se debe aplicar. Obviamente se llega de este punto y se llega acá, ¿no? Entonces no vamos a explicar, simplemente lo vamos a hacer bajo la relación. Entonces lo que tenemos que hacer ahora para llevar a Peus no es más que reemplazar.
Entonces si nosotros reemplazamos, va a ser igual a, tenemos este parámetro que es J 513 microsiems, vamos a poner las unidades acá, multiplicado por ¿qué? Por la impedancia base, ya lo tenemos calculado, ¿dónde está? En este caso la impedancia base acá está, 529, ¿no? Entonces acá vamos a poner eso, 529 ohmios dividido entre 1 por 10 a la 6. Teniendo todo esto en cuenta, podemos entender que todo esto se va a ir, ¿no? Esto se va a ir con esto y esto se va a ir con esto, ¿no? Entonces esto es fácil de entender, ¿no? ¿Por qué? Si ustedes entenderán que esto está en unidad de siems, ¿no? En unidad siems, y sabemos que siems se lo puede representar como 1 sobre la unidad ohm, ¿no? Entonces multiplicas este factor 1 sobre ohm dividido entre o multiplicado, perdón, entre ohm con ohmios se va a ir y queda. Por eso estoy simplificando, ¿no? Para los que tal vez no se entiende estas unidades, porque lo estoy simplificando. Entonces ahora lo que tenemos que hacer simplemente es hacer el producto de todo esto, y los que nos va a quedar obviamente está en fasor y nos va a quedar como y shunt o de derivación en Peus va a ser igual a J 0.2713 en Peus. De la misma manera que el anterior, obviamente todo esto cambio de base a llevar a Peus, entonces lo hemos hecho en una potencia base del sistema que nosotros estamos requiriendo a 100 megavolt ampere, ¿no? En este caso, obviamente se anota eso, que es a base 100 megavolt ampere. Y tenemos acá ya el otro elemento, que es el elemento de derivación. Entonces de esta manera ya tenemos estos parámetros. Primero tenemos del elemento serie, que es esto, en base 100 MVAs, y del elemento de derivación, que sería representado ahora como admitancia, ya, admitancias. Entonces pues en PU sería esto, ¿no? Entonces lo único que hay que hacer aquí ahora es simplemente anotar, ¿no? El elemento en serie, acá si quieren anotamos, va a ser 0.046 más J 0.1759 peus. Esto está en base 100 megavolt ampere. Lo mismo acá con otro color, va a ser igual a J 0.2713 en peus. Esto va a ser en base 100 megavolt ampere, y lo mismo acá, obviamente esto dividido entre 2. Acá lo mismo, J 0.2713 dividido entre 2 en peus, obviamente. Acá hay un pequeño problemita en el cual todo esto está representado obviamente, no, está bien, sí, sí. Entonces en PU estoy confundiendo yo, en base MVAs, no, está bien, no es que está mal. Y tenemos esos, o no, que sería el otro, ¿no? Entonces de esta manera se puede hacer se realiza el cambio de base
en este caso en un modelo de una línea de transmisión. En este caso estamos llevando de un modelo pi que ya tiene los parámetros en ohmios kilómetros. Hemos llevado de estos ohmios kilómetros, hemos llevado a todo esto que estaba en este caso en admitancias, ya se conoce como estaba en impedancia, en este caso específica, ya ohmios kilómetros, o la resistencia específica en reactancia específica estaba en ohmios kilómetros. Una vez que lo hemos llevado de estas impedancia específica, ya lo hemos llevado a impedancia en magnitudes físicas y luego lo hemos llevado a Peus, ¿no? Y de esta manera hemos obtenido lo que es del elemento serie. Y lo mismo se ha realizado para la secuencia positiva, pero para el elemento de derivación, ¿no? Entonces lo hemos representado como en este caso admitancias, ya lo mismo, ¿no? Entonces este sería el problema en el cual para hacer el cambio de base, y más adelante pues vamos a seguir subiendo más videos relacionados con ejercicios de sistemas de potencia 2. Espero que les haya servido y hasta pronto.